¿Por qué se produjo hace casi 20 años la famosa crisis financiera subprime que terminó derrumbando la economía mundial? En este primer vídeo vamos a analizar las causas que condujeron a la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Veámoslo. Hace prácticamente 20 años se desató la llamada crisis subprime en los Estados Unidos, que terminó extendiéndose hacia el resto del mundo. Pues bien, hoy comenzamos una serie de 3 vídeos en los que vamos a analizar las causas y las consecuencias de esa crisis subprime. Se trata de una serie de 3 vídeos apadrinados por la plataforma de inversión Mintos, a través de la cual podéis invertir en préstamos, en bonos, en ETFs bursátiles y también en el mercado inmobiliario. En este primer vídeo vamos a reflexionar sobre su origen económico-productivo. Me estoy refiriendo a la burbuja inmobiliaria, al burbujón inmobiliario que se gestó en los Estados Unidos y que, como digo, se diseminó financieramente hacia el resto del mundo. Todo comenzó en el año 2001, momento en el que estalló la llamada burbuja de las .com, quizá la primera burbuja de las .com, y en el que además se produjeron los atentados del 11 de septiembre. Estos dos factores abocaron a la economía estadounidense a experimentar una recesión. Y como supuestamente una de las misiones que tiene la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, es evitar la destrucción excesiva de empleo, es decir, evitar las recesiones, en ese momento se tomó la decisión de bajar con contundencia los tipos de interés a los que financia o refinancia el Banco Central al resto del sistema bancario, desde el 6,25% que registraban en 2001 hasta apenas el 1% en el año 2003. En menos de 2 años, por tanto, el coste de financiación y de refinanciación a corto plazo por parte del sistema bancario se derrumbó, repito, desde el 6,25% a apenas el 1%. Esta fuerte bajada de los tipos de interés pretendía estimular la economía estadounidense a través de la concesión de mucho más crédito para que los ciudadanos estadounidenses consumieran a crédito, endeudándose, o invirtieran a crédito, tomaran prestado del sistema bancario para incrementar el potencial productivo del país. Y hasta cierto punto funcionó, al menos a corto plazo. Los ciudadanos estadounidenses comenzaron a endeudarse de manera masiva, pero lo hicieron sobre todo con un propósito, el propósito de hipotecarse para adquirir viviendas. Como podemos ver en este gráfico, la deuda hipotecaria viva, que venía creciendo aproximadamente a un ritmo de 200.000, 300.000, 400.000 millones de dólares al año, comenzó a acelerarse a partir del año 2002 hasta el punto de que, por ejemplo, en el año 2006, solo en ese año, la deuda hipotecaria viva creció en 1,5 billones de dólares. Este fuerte endeudamiento privado para adquirir una vivienda fue espoleado por los bajos tipos de interés hipotecarios. Lo normal sería que si la demanda de hipotecas aumenta muchísimo dentro de los Estados Unidos, más demanda de financiación suponga una elevación de los costes de esa financiación. Si aumenta mucho la demanda, lo normal, insisto, es que aumente también bastante el precio. Pero esto solo es así salvo que la oferta de financiación aumente aún en mayor medida de lo que lo ha hecho la demanda. Si la oferta de financiación crece aún más de lo que aumenta la demanda de financiación, pues entonces los tipos de interés pueden incluso llegar a caer. Y esto, repito, es lo que sucedió con los tipos de interés hipotecarios durante los primeros años del siglo XXI. Como podemos observar, los tipos de interés de una hipoteca fija a 30 años, que solían ubicarse por encima del 7% antes del año 2001, llegaron a caer por debajo del 6%, y ello, repito, a pesar del fortísimo incremento de la demanda de financiación hipotecaria que se había vivido, que se estaba experimentando en los Estados Unidos. Señal de que la oferta de crédito hipotecario, la predisposición a financiar hipotecas por parte del sistema bancario estadounidense, estaba aumentando aún con mayor intensidad. ¿Y eso qué provocó?
Pues una intensísima demanda a crédito para adquirir vivienda como inversión, que estaba esa demanda de vivienda como inversión a crédito en gran medida desconectada de la demanda final para vivir, para residir en una de esas viviendas. O dicho de otra manera, el precio de compraventa de un inmueble se recalentó, mientras que los precios de los alquileres, lo que se pagaba para vivir o no vivir en un determinado inmueble, no aumentaron ni muchísimo menos con el mismo vigor, porque el crédito barato espoleado por la Reserva Federal de los Estados Unidos se canalizó, obviamente, a la compraventa de vivienda. La gente no se endeudaba masivamente para pagar los alquileres, sino para comprar vivienda como inversión. Por tanto, aumenta el precio de compraventa de la vivienda, pero no aumenta ni mucho menos tanto el precio de los alquileres. Y este rumbo dispar entre el precio de compraventa de un inmueble y el precio de alquilar ese inmueble se plasmó en una ratio entre precio de la vivienda y alquileres que alcanzó en ese momento su máximo histórico. Como vemos en ese gráfico, la relación histórica habitual entre el precio de una vivienda y los alquileres que se pueden conseguir con esa vivienda había rondado en los Estados Unidos en torno a un valor de 13 o de 14. Este es el equivalente a la ratio PER dentro de la bolsa, lo que significa que si sacamos la inversa de esta ratio de 13 o 14, obtendremos la rentabilidad implícita de comprar una vivienda para alquilar. O dicho de otra manera, la rentabilidad promedio habitual de comprar una vivienda para alquilar en los Estados Unidos rondaba históricamente el 7%. Pero como vemos, durante los años de la burbuja inmobiliaria alimentada por el crédito barato de la Reserva Federal, la ratio PER de la vivienda se disparó hasta 23, lo que equivale a que la rentabilidad implícita de esta operación cayó hasta el entorno del 4%. Esto es simplemente la consecuencia de un arbitraje entre la rentabilidad de la vivienda, 7%, y el coste de financiación de adquirir una vivienda. Si el coste de financiación de adquirir una vivienda se ubica en el 3, en el 4 o en el 5% y la rentabilidad está en el 7%, aumenta la demanda de crédito a esos tipos de interés para adquirir una vivienda, ese mayor endeudamiento para comprar viviendas eleva la demanda de viviendas, aumenta el precio y al aumentar el precio de la vivienda cae la rentabilidad de comprar una vivienda para alquilar. Así es, pues, como se gestó la enorme burbuja inmobiliaria dentro de los Estados Unidos. Una burbuja inmobiliaria que también halló réplica en otros países, sin ir demasiado lejos, en España. En España se vivieron dinámicas muy similares a las de los Estados Unidos. El Banco Central Europeo bajó los tipos de interés hasta el 2%, los dejó allí durante 2 años, y eso alimentó una vorágine de crédito barato dentro de España. Crédito barato hipotecario, familias que se endeudaban para comprar una vivienda, y crédito también promotor, empresas que se endeudaban para comprar suelo y construir viviendas con la expectativa de que serían vendidas a precios crecientes en el futuro porque las familias se seguirían endeudando cada vez más a través de esas hipotecas tan baratas. Si la ratio PER de la vivienda en los Estados Unidos llegó hasta un valor de 23, en España llegó a alcanzar un valor de 33. Es decir, el burbujón inmobiliario en España fue incluso mayor que en los Estados Unidos. La rentabilidad implícita en España de comprar una vivienda para alquilar, antes de tener en cuenta siquiera otros costes, se redujo hasta el 3,3% en el año 2007. Y obviamente cuando se hincha cualquier burbuja, termina pinchando. Eso es lo que sucedió en los Estados Unidos y eso es lo que sucedió también en España. Hoy en muchos países como España, los precios de la vivienda han vuelto a aumentar con mucha fuerza. Sin embargo, habría que evitar extraer paralelismos excesivos con respecto a la situación de hace 2 décadas. Los precios de la vivienda en España han aumentado mucho, sí, pero lo han hecho al mismo tiempo que han aumentado los alquileres, lo cual parece indicarnos en este caso que no estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria. No se trata de que el precio de compraventa se haya desconectado del precio del alquiler, sino de que, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, en España y en muchos otros países desarrollados existe una profunda carestía de vivienda. Y si la oferta de vivienda aumenta mucho menos que la demanda final de vivienda, la demanda para residir
en esos inmuebles, pues entonces los precios, tanto de compraventa como de alquiler, aumentan. En este sentido, si quisieras invertir en el mercado inmobiliario y obtener ingresos pasivos por el alquiler sin necesidad de efectuar el importante desembolso inicial que supone comprar una vivienda, puedes hacer esto a través de la plataforma de inversión que apadrina esta serie de 3 vídeos sobre la crisis subprime estadounidense. Me estoy refiriendo a Mintos. En Mintos puedes comenzar a invertir en el mercado inmobiliario obteniendo ingresos pasivos derivados del alquiler por un importe tan bajo como 50 euros. Mintos canaliza la inversión financiera mancomunada de un conjunto de ahorradores para adquirir un inmueble, gestionar el alquiler de ese inmueble y repartir los ingresos netos derivados de ese alquiler de manera proporcional entre todos aquellos que han contribuido a financiar su adquisición. Son inmuebles ubicados en distintos lugares de Europa. Por ejemplo, ahora mismo se está comercializando la inversión en un inmueble ubicado en Riga, Letonia, y que, como ya hemos visto, en circunstancias normales, sin burbuja inmobiliaria, la rentabilidad del alquiler puede rondar el 5, 6 o 7%. Además, esta modalidad de inversión inmobiliaria tiene la ventaja de ser bastante más líquida que la compra directa de un inmueble. Si quieres obtener más información sobre las opciones de inversión inmobiliaria pasiva a través de Mintos, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ya hemos explicado cómo se gestó la enorme burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y también en otras partes del mundo como en España. Sin embargo, recordemos que en la crisis subprime de 2007-2008 no solo colapsó el sector de la construcción en Estados Unidos o en España, sino que sobre todo lo que agravó de manera muy decisiva esa crisis es que quebró el sistema financiero global. ¿Y cómo es posible que una burbuja inmobiliaria que está concentrada en algunas economías, como Estados Unidos, como España o como Reino Unido, conduzca a la quiebra del sistema financiero global, incluyendo, por ejemplo, el sistema financiero alemán, donde no había en aquel entonces ningún tipo de burbuja inmobiliaria? Pues a esta cuestión, a estudiar la titulización y su influencia sobre el sistema financiero, dedicaremos el próximo vídeo dentro de esta serie sobre la crisis subprime de 2007-2008, apadrinada por Mintos.